El tema de la depuradora de aguas residuales de Pinedo, en Valencia, es un tema completamente lacerante y humillante, porque la depuradora se ha incrustado en el corazón de un barrio, que es el barrio de Pinedo, un barrio donde viven personas. Las depuradoras tienen que estar a una distancia mínima de 2.000 metros del núcleo de población, y está entre la original y las sucesivas ampliaciones que se han venido haciendo, pues bueno, está como a 10 metros, no a 2.000 metros, sino a 10 metros. Por lo cual, vivir en una de esas viviendas es como vivir en el infierno. Y yo he estado dentro de una y realmente es penoso, es patético y es intolerable, ¿eh?, que esto se haya hecho así. Entonces, he estado investigando a ver de qué manera podía averiguar cómo es posible que haya pasado esto. ¿Cómo es posible que en un país donde la ley dice que son 2.000 metros de distancia no se haya respetado esto de una forma tan ostentosa y que nadie diga nada y que no pase nada? Y lo que me he encontrado ha sido con una absoluta negativa por parte de la administración. Nadie quiere dar información, a pesar de que es un derecho consultar expedientes archivados, está clarísimo en la ley de procedimiento administrativo, pero bueno, pues no contestan. En especial, los que se están distinguiendo muchísimo son la entidad de saneamiento de aguas residuales de la Consejería de Infraestructuras, que no contesta porque no quiere contestar. Y ahora sé por qué no quiere contestar, porque gracias al apoyo que he obtenido de una concejal del Ayuntamiento de Valencia, Izquierda Unida, que es Mari González, pues he podido enterarme de algo que ya venía yo intuyendo y pensándome, y que es realmente muy grave, muy grave, muy grave en un país civilizado que presume de tanto como este. Y es que la depuradora de Pinedo está funcionando sin licencia. No tiene licencia de actividad calificada y no tiene tampoco licencia de obras. No, es que no puede tener licencia de actividad calificada, no puede. Y entonces, pues bueno, el procedimiento que se ha seguido ha sido ignorar completamente a los vecinos, y de hecho hay un procedimiento en marcha, el único que se ha tramitado para pedir autorización para la ampliación de Pinedo 2, y lo que he leído está sin resolver. Lo que he leído es impresionante, 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 porque se respeta mucho más a la libélula local y a los caracoles locales que a las personas que viven allí, porque no se les nombra para nada. O sea, todo el procedimiento es una miserable, y digo miserable, ficción de que no existen los vecinos. No se nombra para nada a los vecinos, es una gran mentira todo esto. Entonces, esto es algo que tiene unas implicaciones jurídicas muy claras, pero también tiene unas implicaciones morales muy claras y muy graves. Esto no se puede hacer con la gente. Los responsables públicos no pueden condenar a las personas ni a vivir en el infierno ni a la muerte civil dando su existencia, y eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Valencia, la entidad de saneamiento de aguas residuales y todo el mundo que está en esta conjura contra los vecinos de Pinedo.